Muy bien. Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues el día de hoy vamos a continuar, y yo creo que se va a convertir ya en una secuencia de varios capítulos, comentando normativas sobre gobierno corporativo aplicable a entidades bancarias en Latinoamérica. Tuvimos hace 2 semanas una primera, digamos, una primera versión de este análisis. Y ahí estudiamos un poquito la normativa del caso de Panamá y del caso de República Dominicana, ¿no? Entonces, he comenzado por los países que son más cercanos a mí. De Panamá, República Dominicana. Bueno, hoy vamos a ver Perú y Costa Rica, ¿no? Entonces, bueno, yo me declaro admirador de la regulación bancaria peruana. Sin embargo, para efectos de este reglamento de gobierno corporativo, el de Costa Rica, el reglamento de Costa Rica me gusta más, ¿no? Y ya les voy a comentar por qué. Entonces, hoy vamos a hacer una sesión de análisis comentado, obviamente crítico, ¿no? Ya ustedes me conocen, conocen mi estilo, ¿no? De pensamiento crítico. Pero pues una crítica constructiva, ¿no? Porque siempre decimos, miren, esto de la normativa no lo vemos bien porque pensamos que pasaría esto y porque creemos que lo mejor sería que se haga de esta manera, ¿no? Entonces no es una crítica por criticar, sino que damos los fundamentos y planteamos alternativas. Entonces hoy vamos a ver eh, estos dos casos, el caso de Perú y el caso de Costa Rica, ¿no? Entonces, son casos interesantes, sobre todo el caso peruano, porque la normativa de Perú se llama, específicamente se llama reglamento, ya te digo, ¿cómo que se llama? Reglamento de gobierno corporativo y la gestión de riesgos. O sea, en un solo reglamento tiene gobierno corporativo y gestión de riesgos. Vamos a iniciar con, por aquí me saludan, Jennifer Pérez. Saludos, Jennifer, de República Dominicana, Jennifer. Me acuerdo muy bien, perfecto. Entonces vamos a iniciar, ¿no? Con el caso peruano. Vamos a preparar, eh, preparamos, ya está. Aquí está, esta es un poco la normativa. Yo voy a ir comentando, ¿no? O sea, no voy a leer la normativa, pero sí voy a comentar y lo presento para que ustedes tengan muy en cuenta las partes de este eh, reglamento. Perdón, un momentito. Muy bien, muy buenos días. Damos inicio entonces a nuestra sesión número 249, en donde vamos a comentar en una segunda parte dos normativas, dos normativas sobre gobierno corporativo, una de Perú y otra de Costa Rica, y vamos a comenzar por el caso peruano, ¿no? Entonces, en Perú el regulador es un regulador de 3 entidades o de 3 tipos de entidades, ¿no? O hasta 4, digamos. La Superintendencia de Bancos, Seguros, Administradoras de Fondos de Pensiones y ahora cooperativas también. Algunas cooperativas son supervisadas y reguladas por lo que allá se llama la SBS, se le conoce tradicionalmente como la SBS, ¿no? Entonces, eso hace que el alcance no solamente sea para la banca, ¿no? Y a diferencia de Costa Rica, en donde en Costa Rica tenemos varios reguladores, ¿no? Tenemos la SUGEF, que es de entidades financieras, tenemos la SUGEVAL, que es de mercado de valores, tenemos la SUPEN, de pensiones, ¿no? Y tenemos la
SUGES, creo que se llama, de aseguradoras, ¿no? Entonces son diferentes reguladores, ¿no? Bien, ¿qué es mejor? Bueno, no hay una respuesta definitiva, ¿no? No hay una respuesta definitiva. Si no hay mucha madurez, es mejor que estén separadas, ¿no? Y cuando ya hay una buena madurez, tal vez se pueden consolidar, se pueden funcionar, como el caso por ejemplo, Colombia o el caso de Perú, ¿no? Pero, digamos, en esa curva de evolución regulatoria, eh, en etapas de menor madurez, para propiciar el propio desarrollo del regulador, porque el regulador también tiene su propio crecimiento, sus propias fases, su propio aprendizaje, ¿no? Entonces es mejor que vayan separados, ¿ok? Digamos, es un comentario general, ¿no? Obviamente cada país tendrá su propia realidad. Entonces, la superintendencia, vamos a llamarle SBS, así la conocemos, ¿no? Miren, este es el esquema de el reglamento de gobierno corporativo. Entonces tiene unas disposiciones generales, en esas disposiciones generales aparecen las definiciones, ¿no? Tiene buenas definiciones, aunque debo confesar que las definiciones que aparecen en el reglamento de Costa Rica me gustan más, ¿no? Me gustan más, o sea, me parece, digamos que son más precisas, son más idóneas, digamos, refleja mejor a través de las definiciones respecto de este reglamento, ¿no? Pero igual puedo decir que son buenas definiciones, adecuadas, apropiadas, ¿no? Bien, entonces, luego viene el título 2, que es como decir, digamos, la segunda parte sobre gobierno corporativo. Después viene el título 3, la tercera parte sobre gestión integral de riesgos, ¿no? Aquí nosotros podemos ver primera parte, generales, segunda parte, gobierno corporativo y tercera parte, gestión integral de riesgos. ¿Okay? Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en analizar esta parte sobre gobierno corporativo, ¿no? En donde hay 5 capítulos. El primer capítulo son aspectos generales, que son muy importantes, pero son aspectos generales, ¿no? El segundo, los órganos de gobierno. ¿Okay? Obviamente el gobierno corporativo tiene mucho que ver con gobernanza y por lo tanto hace todo el sentido del mundo que se le dé una parte importante, se le dedique una parte relevante a los órganos de gobierno, ¿no? Bien. Tercero, conflictos de interés, ¿no? Esa parte es buenísima. ¿Por qué? Porque uno de los mayores retos en el gobierno corporativo es la gestión de los conflictos de interés. O sea, la gestión. No van a desaparecer los conflictos de interés. Los conflictos de interés son inherentes, ¿no? Entonces, el ejemplo trivial que siempre pongo es el conflicto de interés en las remuneraciones. ¿Por qué? Porque los empleados quieren una mejor remuneración, ¿no? La más alta posible, y por lo tanto afecta las utilidades, ¿no? Mientras más alta es la remuneración, menor es la utilidad. Pero por otro lado, los accionistas quieren la mayor utilidad posible. Entonces hay un conflicto natural, es inherente, es innegable, ¿no? Normalmente las organizaciones lo manejan bien, pero, digamos, el mundo corporativo, el mundo empresarial, el mundo de los negocios está lleno de conflictos de interés. Está lleno de conflictos de interés. Y ese es uno de los principales retos del gobierno corporativo, en mi opinión, ¿no? O sea, para poder mejorar las prácticas de gobierno corporativo, yo les diría que lo que nosotros deberíamos hacer es mejorar nuestras prácticas de gestión de conflictos de interés, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿cómo se gestionan los conflictos de interés? No hay una regla única, pero yo considero que algunos principios fundamentales son, primero, que todos sepamos qué cosa es un conflicto de interés, ¿no? O sea, que no haya un entendimiento errado de lo que es el conflicto de interés, en el sentido de que conflicto de interés solamente cuando una persona tiene interés de negocios, ¿no? Que puede, digamos, enturbiar su decisión o entorpecer su decisión dentro de la empresa, ¿no?
puede ser un conflicto de interés personal también, puede ser un conflicto de interés sentimental, ¿no? Puede ser un conflicto de interés familiar. O sea, en fin, el conflicto de interés tiene una naturaleza muy amplia. Entonces, el primer reto es que la organización entienda que es un conflicto de interés, ¿no? Y de acuerdo con mi experiencia, hay un importante grado de desconocimiento de lo que es un conflicto de interés y cómo reconocer el conflicto de interés. Porque si tú no sabes, si tú no tienes la claridad conceptual de lo que es un conflicto de interés, entonces probablemente no lo vas a poder reconocer. Si no lo puedes reconocer, puedes chocar, puedes caer en las consecuencias de tomar decisiones en medio de un conflicto de interés. No lo vas a poder gestionar bien porque no lo viste. Entonces, lo primero es una gran capacitación, una gran, digamos, formación conceptual en cuanto a lo que es el conflicto de interés. La segunda cosa es los mecanismos de gestión del conflicto de interés, ¿no? Las personas, o sea, tienen que saber reconocer el conflicto de interés y cuando reconocen el conflicto de interés tienen que saber qué paso seguir. Eso tiene que quedar claro en la organización. ¿Qué pasos, qué puedo hacer cuando tengo un conflicto de interés? ¿No? Entonces, comunicar al superior o comunicar al área de cumplimiento ético o al área de cumplimiento a recursos humanos. O sea, esa parte tiene que estar definida dentro de las opciones que puede tener la persona cuando se encuentra con un conflicto de interés, ¿no? Entonces, ese conflicto de interés va hacia un área que evalúa el caso y le puede decir, sí, aquí hay un conflicto de interés. Le puede ratificar o le puede decir, pues yo no veo que haya conflicto de interés por estas razones, ¿no? O lo que sea. Entonces, también le puede sugerir algunas acciones, ¿no? Mira, lo que te toca hacer, ¿no? Es abstenerte en las votaciones, ya hemos comunicado, ya sabemos que tú no puedes participar en esta toma de decisiones, te agradecemos, y bueno, entonces de esa manera se gestiona, ¿no? Pero ese camino, esa hoja de ruta y esa hoja de posibilidades tiene que quedar claro, ¿no? Entonces estamos dando un panorama de cómo deberían gestionarse los conflictos de interés. Primero, saber qué es un conflicto de interés, saber reconocer, saber qué hacer cuando uno está en medio de un conflicto de interés, ¿no? No vamos a tener todas las respuestas a todos los casos, porque hay, digamos, miles de tipos de conflicto de interés, pero sí una pequeña hoja de posibilidades, una pequeña hoja de ruta en donde acudimos a otra área a pedir ayuda, orientación o simplemente a comunicar el caso y la decisión que estamos tomando, ¿no? Muy bien. Entonces, y el conflicto de interés también, digamos, tiene un mecanismo que acompaña la gestión que, que no lo he visto hasta ahora no lo he visto en ninguna normativa de las que he revisado sobre gobierno corporativo, pero que en mi opinión debería estar en todas. Es la administración de un canal de denuncias, ¿no? O sea, la administración de un canal de denuncias es fundamental en, en la gestión del conflicto de interés, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno gestiona riesgos, y esto, gestión de conflicto de intereses es gestión de riesgos, uno tiene que tomar medidas preventivas, ¿no? Tiene que tomar medidas de alerta que me adviertan de situaciones, o tiene que tomar medidas de reducción de daño, ¿no? Entonces, y ahí en las medidas de alerta y en la reducción de daño es donde entran activamente a gestionar el conflicto de interés los canales de denuncia, ¿no? Entonces, los canales de denuncia, tanto internos como externos. Y ese es todo un mundo. O sea, canales de denuncia, eso hay que saberlo gestionar, tiene un alto nivel de complejidad, tiene pues una técnica especial, ¿no? Que requiere mucho cuidado, pero yo no he visto, digamos, en las normativas sobre gobierno corporativo, por lo menos en estos 4, no aparece nada sobre canal de denuncias, ¿no? En la de Costa Rica aparece de manera muy ligera, muy mencionada, pero para mí canal de denuncias tiene que tener eh, artículos, tiene que tener, debe ser una normativa estructurada, debe ser una normativa que oriente a las organizaciones, que las ayude a formalizar, ¿no? Y a crear estos canales de denuncia, ¿no?
Entonces, pero no lo veo en los reglamentos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el siguiente capítulo es del sistema de remuneraciones. ¿Por qué las remuneraciones son importantes? ¿No? O sea, no sé si ustedes recordarán que, y este es un común denominador, ¿no? O sea, hay normalmente 3 comités que aparecen en los 4 casos que hemos visto. O sea, en términos de comités aparece el comité de auditoría interna, no, el comité de auditoría, no es interna, es el comité de auditoría, el comité de riesgos, y el comité de nombramientos y remuneraciones. Esos son 3 comités que aparecen en casi todos los casos. ¿Okay? Entonces, como obligatorios dentro del gobierno corporativo. De esos 3 me parece que en Panamá 2 y dejan los demás como, dejan otras posibilidades como opcionales. Bueno, entonces, pero por lo menos en los que vamos a ver hoy, aparecen esos comités, ¿no? Y es como que el común denominador. ¿Y por qué remuneraciones? O sea, nos formulamos la pregunta. Cuando observamos la regulación latinoamericana, encontramos el comité de remuneraciones es un comité obligatorio, ¿no? Obligatorio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Porque las remuneraciones pueden ser un elemento que gatille riesgos del conflicto de interés, ¿no? Realmente debería ser remuneraciones y beneficios, ¿no? Pero eh, en los principios de la OSD sobre gobierno corporativo, se trata mucho esto porque en la historia ha habido, digamos, dueños de empresas que han participado en directorios y se han puesto en los directorios una remuneración excesiva, ¿no? Entonces, y de alguna manera era una forma de llevarse dividendos. Pero si se pone una remuneración excesiva, al ser un mecanismo de reparto de dividendos, están diferenciando los dividendos de los que están en la junta respecto de los accionistas que no están en la junta directiva. Entonces esa diferencia genera una inequidad, una injusticia que ha sido analizada, observada, y por lo tanto se hace necesario crear un comité de remuneraciones que analice estos casos, ¿no? También hay casos de conflicto de interés en las remuneraciones del gerente general, ¿no? Gerente general. Gerente general, por ejemplo, cuando se le da un sistema, se le pone un sistema de remuneraciones como un bono anual en función a la utilidad, ahí hay un conflicto de interés. Ahí hay un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque si está en función de la utilidad, él va a estar interesado en priorizar la utilidad del ejercicio más que la utilidad sostenible. Dicho en buen cristiano, el gerente general va a estar más interesado en las ventas a como sea que en las ventas buenas, en las ventas duraderas, en las ventas de largo plazo, ¿no? Hablando en términos bancarios, va a estar más interesado en dar créditos que en dar buenos créditos, ¿no? Entonces, hay un conflicto de interés. Entonces, el comité de remuneraciones se forma para que haya, digamos, un órgano que participe, un órgano de alta jerarquía que participe en la determinación de estas remuneraciones para buscar mitigar el riesgo que trae estos conflictos de interés, ¿no? Que a veces no son tan visibles, pero son conflictos de interés, ¿no? Bueno, entonces, después tenemos el capítulo quinto, este capítulo quinto, que es la evaluación de requisitos e impedimento de accionistas, directores, gerentes y principales funcionarios. ¿Okay? Entonces, esta es una parte sumamente interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, pone las reglas que tienen que cumplir los que participan en el directorio, junta directiva o consejo de administración
Y, y eso, digamos, es una es una forma de participar en cómo se van a tomar las decisiones de más alta jerarquía, pero las reglas vienen en este caso, del organismo regulador o a veces de una instancia más alta, porque hay requisitos que incluso pueden estar establecidos en las leyes, ¿no? Bien. Eh, todo eso incluye disposiciones generales, requisitos e impedimentos, evaluación por parte de la empresa, supervisión por parte de la superintendencia. Me gusta esa parte, evaluación por parte de la empresa. Vamos a revisarla, ¿no? La evaluación, otro de los retos que tiene, digamos, el gobierno corporativo es la evaluación. O sea, ¿cómo evaluamos el gobierno corporativo? Ese es un gran reto. ¿Quién evalúa el gobierno corporativo? ¿No? Bueno, entonces no es tan fácil. Digamos, lo normal sería, o sea, digamos, si yo trabajo en una organización, para un colaborador X, ¿quién tendría que evaluarlo? El jefe. Creo que en eso yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? El jefe, ¿no? Sería lo ideal. Existen las autoevaluaciones que uno mismo se puede evaluar, claro, pero normalmente, el que hace un mal trabajo o que tiene un mal desempeño, normalmente no va a tender a reconocer, ¿no?, el mal trabajo que hace, ¿no? Entonces no se va a calificar bajo. Entonces, digamos, es como cuando uno prepara un plato de comida, ¿no? Entonces, lo más justo sería que el comensal al cual le estamos invitando ese plato de comida nos diga, oye, está rico, o no estuvo tan bueno. Eso sería lo más justo, lo más objetivo, ¿no? Pero si yo soy el cocinero, yo me preparo un lomo saltado, o un ají de gallina, ¿no? O una copa, o una papa a la huancaína. Entonces, si yo soy el cocinero, sería muy injusto que yo diga, esto está bueno, ¿no? O sea, que lo digan otros, ¿no? Entonces, lo mismo es con la evaluación. Si hay un gobierno corporativo, o si hay un consejo de administración, una junta directiva, ¿quién va a evaluar, digamos, el desempeño de la junta directiva? ¿No? La misma junta directiva, bueno, sí, pero ya sabemos que eso no es lo ideal. Entonces, ¿quién va a evaluar? La gerencia, la administración. Bueno, si tú le pides a una persona subordinada a ti que te evalúe, tal vez no va a ser tan dura contigo esa persona, ¿no? Por razones obvias. Entonces, ¿quién es el jefe del Consejo de Administración? La Junta de Accionistas. Pero la Junta de Accionistas no está en el día a día. O sea, ¿cómo puede evaluar? O sea, obviamente con los resultados anuales, ¿no? Se puede ver, pero es difícil, ¿no? Entonces ahí entran los externos, ¿no? Entonces contratamos a una consultora, contratamos a una empresa X, a un profesional X que viene a hacer la evaluación. Ajá. ¿Y quién lo contrata? ¿Quién? El consejo de administración, la junta directiva, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Hay una condición de contratación que es de cuasi subordinación, ¿no? Entonces el consultor que venga, o sea, mientras presenta sus credenciales, negocia su contrato y todo, ¿no? Entonces, ¿con quién está negociando? Con el consejo, ¿no? O con la gerencia general, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, va a hacer esa evaluación con objetividad? O sea, no es tan sencillo, ¿no? Sí se puede, ¿ah? Sí se puede, pero no es tan sencillo. O sea, tiene que ser un profesional, pues, eh, muy objetivo, independiente, ¿no? Eh, y sobre todo muy asertivo, ¿no? Muy asertivo. O sea, yo en mi trabajo como calificador de riesgo, en que me ha tocado decir cosas no muy agradables para las entidades calificadas,
he aprendido un poquito de asertividad, ¿no? A la fuerza, ¿no? Porque no tenía la asertividad en el ADN, pero lo he ido aprendiendo. Entonces, la asertividad es cómo le decimos las cosas a, que no están bien al consejo, directorio, gerencia, ¿no? ¿Cómo se lo decimos? ¿Cómo le decimos estas cosas sin que eso les genere un dolor o un resentimiento o una frustración o un enojo, ¿no? ¿Cómo se lo decimos? ¿No? Esa es la asertividad. Bueno, todo se aprende en la vida. Entonces el perfil del consultor tiene que ser muy especial, muy especial. Entonces vamos a ver, vamos a borrar esto para ir comentando algunas cosas de la normativa. Entonces nos vamos a el título 2, ¿ok? Título 2, disposiciones generales. Bueno, aquí entra una serie de definiciones, ¿no? Por ejemplo, yo rescato esta, ¿no? El apetito. El apetito de riesgo. El apetito de riesgo lo encuentras en la normativa de Perú y lo encuentras en la normativa también de Costa Rica, ¿no? La definición de apetito. Pero me gusta más la definición de apetito de Costa Rica. ¿Por qué? Porque la de Perú dice el nivel de riesgo, ¿okay? Que una empresa está dispuesta a asumir dentro de su capacidad para alcanzar los objetivos, el nivel de riesgo. Pero la de Costa Rica dice algo más simpático, ¿no? Con lo que yo estoy de acuerdo. Dice el tipo y nivel de riesgo. Porque parte del apetito es decir, estos riesgos no quiero. No solamente es el nivel, no solamente es la cantidad, sino también decir, estos riesgos yo no quiero, yo no me siento cómodo con estos riesgos, ¿no? Riesgos no sé, de dar tarjetas de crédito, o riesgos de abrirle cuentas bancarias a los casinos, o sea, eso es parte del apetito. ¿No? Eso es parte del apetito. Entonces, esas decisiones no solamente son niveles, ¿no? Sino son tipos de riesgos también. ¿Eh? Bueno, entonces, seguimos. Vienen todas las definiciones que obviamente no vamos a detallar porque esto es una revisión general y en donde yo me voy a enfocar en algunas cosas que me han llamado la atención y las voy a subrayar y se las voy a comentar con un espíritu crítico constructivo. ¿Ok? Bien, entonces, gobierno corporativo. Dice, bueno, ¿qué necesita el gobierno corporativo? Necesita un marco, ¿no? Esto aparece en casi todos los reglamentos. ¿Qué cosa es eso? Estructura, idoneidad, ¿no? Moral, solvencia económica de los accionistas, beneficiarios finales de la empresa, ¿no? Lo mismo de los principales funcionarios, cultura, valores, entre otras cosas que no vamos a entrar en detalle, ¿no? Todo eso tiene que estar detallado. Hay una parte importante para aquí que es el código de ética y conducta, ¿no? Bien. El monitoreo que tiene que hacer el directorio o la junta directiva acerca de la gerencia, ¿ok? Luego viene la conformación del directorio. Ahí entramos ya en esta parte que está más enfocada en los órganos de gobierno. Conformación del directorio, ¿no? Fíjate lo que dice, y esto me llama la atención, ¿no? Dice, el directorio está compuesto por un número de miembros que sea suficiente para un desempeño eficaz y participativo. Eficaz y participativo. No me dice no me da un número. Esta es una diferencia respecto de de otros reglamentos. Por ejemplo, en Panamá me parece que son 7, me parece que en Perú son 5, perdón, en República Dominicana son 5. Estoy tratando de recordar, pero me dan un número. En Panamá, en República Dominicana, me dan un número. ¿Ok? Aquí no. En Perú, y esto es interesante, ¿no? Para el análisis, no te dicen cuántas personas tienen que conformar el directorio. Directorio en Perú es junta directiva o consejo de administración. Cada país tiene su propia forma de llamar. En Panamá, en Costa Rica es junta directiva. En República Dominicana se le suele llamar consejo de administración. En Perú se le llama directorio. ¿Ok? Bien. Entonces, mira lo que dice, un número de miembros suficiente para un desempeño eficaz. Bueno, un número de miembros suficiente, ¿no? Entonces, te lo dejan libre. Me parece buenísimo. Porque, ¿por qué la regulación te tiene que decir cuánto es el número mínimo?
La verdad, hay una razón por la que sí, y es que tiene que promoverse la diversidad de perfiles, ¿no? Entonces, obviamente, para que haya perfiles diversos, si tú tienes 3, no vas a tener mucha diversidad, ¿no? Pero no nos olvidemos que hay un principio regulatorio importante, y es que las organizaciones tienen que gobernarse de acuerdo con con la naturaleza y complejidad de sus operaciones, ¿no? Entonces, si hay entidades que son, por ejemplo, que solamente hacen factoring, ¿no? Y nada más hacen factoring o nada más hacen leasing, y están reguladas, y tienen una estructura, una naturaleza muy sencilla, ¿no? Entonces, tal vez no necesitas un gran número de directores, ¿no? Esa es una razón. Pero, digamos, a mí me parece mejor, y puedo respetar cualquier opinión distinta, que no sea la regulación la que te pone el número mínimo de miembros de un directorio o una junta. Es como que te ponga el número mínimo de gerentes que tienes que tener. Pues habrá organizaciones que 3 gerentes o 3 vicepresidentes es suficiente. Habrá organizaciones en que necesitas 15 por el tamaño, la complejidad, o organizaciones que necesitas 20, 30, ¿no? Entonces, me parece digamos, forma sencilla, simple, de darle flexibilidad a la normativa, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que la conformación de un consejo es complejo, en los perfiles que hay que escoger, en el compromiso que tienen que tener las personas, en el perfil que tienen que tener las personas, en las agendas de reuniones, o sea, cuando necesitamos agendar, ¿no? Y yo sufro porque hago muchas capacitaciones a juntas directivas, entonces sufro con que me cambian los, no, que tal día no se puede porque hay una persona que no puede, se postergan las reuniones, o me dicen, sí, va a ser tal semana, ya te vamos a avisar, ¿no? Entonces, no va a ser tal semana, va a ser otra, es que no se pueden poner de acuerdo, o sea, ponerse de acuerdo entre los miembros de una junta, mientras mayor sea el número es más complejo, es más difícil, ¿no? Entonces, la estructura de una junta directiva es por naturaleza compleja. Entonces, bueno, ¿qué tenemos por aquí? No te pone, ese es algo que yo destacaría, ¿no? Te dice, el número de directores está contenido en el estatuto, ¿no? La ley, o sea, lo deja abierto, la regulación no se mete. Si está en el estatuto y la organización ya lo decidió así, el estatuto es como el pacto social, el pacto de nacimiento, ¿no? O si alguna ley aplicable dice, digamos, algo específico, entonces la superintendencia dice, bueno, se tendrá que respetar eso, ¿no? Pero no es el regulador en quien pone un número mínimo, ¿no? Bien, el reglamento. El reglamento es sumamente importante, son las reglas de juego que tienen que cumplirse. El reglamento me parece sumamente importante que esta norma de Perú establezca que el reglamento tiene que tener un plan de sucesión. Es una parte muy importante es para la sostenibilidad de la gobernanza. En la sostenibilidad de la gobernanza tú necesitas un plan de sucesión, ¿no? Ese plan de sucesión tiene que tener ciertas reglas, ¿no? O sea, cuando una persona cumple cierta edad, entonces, digamos, entra otra persona, puede ser por edad, ¿no? La edad permite digamos, la planificación. O sea, si la persona va a ser director, digamos, hasta los 85 años, 80 años, ¿no? Entonces, permite que se sepa cuándo se va a necesitar a un sucesor, para irlo escogiendo con tiempo, para irlo preparando y para que no sea, digamos, una necesidad repentina, ¿no? Eh, eh, Ayuda muchísimo, ¿ok? Bien. Y los planes de sucesión tienen las reglas, ¿no? O sea, de repente hay personas que a los 85 años están enteros y pueden seguir. Entonces, la organización puede, digamos, mantener a ese miembro de la junta con voz sin voto, por ejemplo, ¿no? Con voz sin voto. Y su sucesor con voz y voto. O sea,
es una posibilidad. O sea, eso tiene que estar en el plan de sucesión. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a escoger? ¿Cómo lo vamos a entrenar? ¿Cómo lo vamos a inducir? Porque a los directores hay que hacerles una inducción. Y suele hacerse esta inducción con participación del sucesor con voz sin voto, ¿no? Durante 3, 4, 5 sesiones previas. 3, 4, 5 sesiones previas estamos hablando de 3 a 6 meses. Por lo tanto, la planificación es importantísima en el plan de sucesión, ¿no? Bien, por eso les hablaba de que siempre es mejor, o sea, hay algunas organizaciones que tienen su plan de sucesión por tiempo. O sea, señor, usted viene a ser director, va a estar un tiempo de 5 años, o va a estar un tiempo de 10 años máximo, ¿no? O 5 años renovables, o una edad, o los dos, lo que se cumpla primero. O sea, pero esas reglas tienen que quedar bien claras para que nosotros podamos anticiparnos y saber más o menos cuándo es que vamos a necesitar a los sucesores, ¿ok? Muy bien. Entonces, el plan de sucesión tiene que estar, comunicarlo obviamente a la superintendencia. Yo destaco esa parte de los planes de sucesión, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? El director independiente. Ese es otro tema, ¿no? Vamos a hablar del director independiente. En todos los casos de estas 4, digamos, normativas, Perú, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, es obligatorio tener un director independiente, ¿no? ¿Y qué cosa es un director independiente? Alguien que no tiene nada que ver con la entidad, que no hace negocios, que no tiene cuentas, que no es accionista, que pues no tiene nada que ver, y en algunos casos te ponen un periodo, digamos, de antelación en que no ha tenido ningún tipo de transacción, ningún tipo de relación con la entidad, ¿no? Y en otros casos te ponen, ni tampoco puede ser segundo grado, tercer grado de afinidad, consanguinidad con nadie en la organización. O sea, ya eso depende de cómo, digamos, uno quiere establecer un nivel de independencia, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que les puedo comentar, que es obligatorio, digamos, el director independiente. Bueno, en algunos casos, 1, 2, ¿qué es lo que te dice esta normativa? Te dice, bueno, 5 directores o menos, un director independiente. Más de 5 directores, ya 2 directores independientes. ¿Ok? O sea, de 6 para arriba, 2 directores independientes, ¿no? ¿Qué pienso yo de los directores independientes? Bueno, yo pienso que se le ha dado más importancia a esto que a otras cosas que terminan siendo para mí prioritarias. Por ejemplo, digamos, no está mal tener directores independientes, pero es mejor tener un consejo independiente. ¿Qué es un consejo independiente? Y ustedes seguramente me estarán diciendo, Ernesto, pero ¿tú qué me estás diciendo? Me estás diciendo un consejo independiente, un consejo conformado por puros directores independientes. ¿Cómo puede ser eso? No, 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 yo no te estoy diciendo eso. Yo no te estoy diciendo un consejo conformado por directores independientes. Estoy diciendo un consejo independiente. ¿Independiente de qué? Independiente de la administración. Señores, entonces, ¿qué significa eso? Significa que ningún director puede ser miembro de la administración. Pero como hemos visto, hay regulaciones que lo permiten. O sea, en Panamá se permite, en República Dominicana incluso tienen un tipo que es se llama director interno, que está establecido en la normativa, ¿no? O sea, está explícitamente aceptado. Cuando realmente, en mi opinión, eso es inaceptable. O sea, no puede estar un miembro de la gerencia en el consejo de administración o en el directorio. No puede estar. ¿Por qué? Porque es el directorio quien va a evaluar a la gerencia. Entonces, es fundamental. Entonces, mientras no tengamos un consejo independiente, ¿qué hacemos hablando de directores independientes? Porque estamos matando moscas y están pasando los elefantes volando. Entonces, el enfoque debería ser un consejo de administración, junta directiva, directorio independiente. ¿Independiente de qué? De la administración. Y ahí viene toda la, digamos,
parafernalia de cómo establecemos la independencia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque puede ser un miembro del consejo que tiene un familiar, ¿no? Entonces, ¿qué tan independiente un familiar en la administración? ¿Qué tan independiente es? O sea, ahí se tienen que poner las reglas. Pero lo que deben propiciar las organizaciones para una mejor rendición de cuentas, más efectiva, que es fundamental en el gobierno corporativo, y así se establece la rendición de cuentas en los principios de la OECD, en la norma ISO 37000 sobre gobernanza de las organizaciones. O sea, para que haya una mejor rendición de cuentas con consejo de administración, junta directiva independiente, ¿no? Comentario, digamos, previo al análisis. ¿Ok? Bueno, entonces el director independiente te dice que podrá ser director independiente en otras empresas del grupo, ¿no? O sea, eso sí es importante porque, digamos, aparecen los conflictos de interés cuando este director independiente es director en otras empresas, ¿no? O sea, obviamente sí puede generar un conflicto de interés, potencialmente por lo menos, ¿no? Bien. Le ponen un plazo máximo al director independiente de 10 años, o sea, porque después de 10 años ya no es tan independiente. Esa parecería ser mi lectura, ¿no? Pero mira, te voy a decir algo. El director independiente, si, primero que nada, ¿quién contrata al director independiente, no? El directorio, la junta directiva. Entonces ya hay una relación de contratación. Es como si fuera un proveedor. Es un proveedor de servicios profesionales, ¿no? Pero en las características de director independiente no puede ser proveedor, o sea, pero pues, es un proveedor porque no lo va a hacer gratis, ¿no? Eh, entonces hay una relación de dependencia contractual, ¿no? De proveeduría. Y luego ese director independiente, fíjate esto, ¿ah? Si los honorarios son muy altos, y hay algo más. Si los honorarios son muy altos, y hay una, digamos, relación económica, ¿no? Que, pues, obviamente, mm, ese banco que contrata al director independiente va a ser un buen cliente para ese director independiente, porque si las remuneraciones son muy elevadas, ¿no? Entonces va a ser un buen cliente, va a tratar de no perder. Y va a ser más sensible a las presiones internas dentro de las reuniones del consejo o de la junta directiva. Esa es una realidad, ¿no? Y ustedes saben que yo digo las cosas con mucha, digamos, franqueza, ¿no? Acerca de lo que pienso. Entonces ya no va a ser tan independiente, ¿no? Si es que se le pone una alta remuneración. Entonces, luego, si le ponemos una baja remuneración, ¿no? Entonces, pues vamos a afectar, ¿no? La escogencia o digamos, el perfil del escogido o del director independiente. ¿Por qué? Porque lo que estaríamos buscando con una baja remuneración simbólica, digamos, va a ser una persona que asuma todas las responsabilidades, porque el director asume todas las responsabilidades, con una remuneración simbólica, ¿no? Eso, entonces, mucha gente no va a estar dispuesta, ¿no? Mucha gente no va a estar dispuesta. Eh, entonces vamos a empezar a seleccionar, digamos, no necesariamente los mejores perfiles, ¿no? Esa es una realidad. Eh, entonces, digamos, me parece que se ha planteado la figura del director independiente como una gran opción, y yo creo que hay que verlo con mucho cuidado, ¿no? Y yo pensaría que no, más importante que un director independiente es un consejo de administración o una junta directiva realmente independiente. Y otras cosas que por ahí vamos a seguir mencionando. Las responsabilidades generales del directorio, bueno, todas. O sea, señores, ustedes son responsables de todo, ¿no? Muy bien. No vamos a entrar en todos los detalles.
aprobar el sistema de apetito de riesgo de la empresa, ¿no? Por aquí lo voy a subrayar porque me parece relevante. Aprobar el sistema de apetito de riesgo por la empresa, ¿no? Esta es una de las cosas que más, digamos, se resalta en esta normativa, en el reglamento de Costa Rica también, que ya estoy viendo que no nos va a dar tiempo de verlo ahora, sino en una próxima. Pero bueno, les decía que, ¿por qué el apetito de riesgo? ¿No? Porque todas las organizaciones tienen objetivos y para llegar a esos objetivos necesitas gestionar los riesgos, ¿no? Y entonces uno tiene que decidir, o sea, uno como organización tiene que decidir cuánto riesgo está dispuesto a asumir. Y algunos están dispuestos a asumir más, otros están dispuestos a asumir menos. Pero es fundamental que el órgano de gobierno de mayor jerarquía sepa cuánto riesgo está asumiendo. Tipo de riesgo y nivel de riesgo. De lo contrario, no podrá hacer una buena gobernanza porque no podrá conocer el grado de amenaza hacia los objetivos. Al final, lo que quiere la buena gobernanza es que se logren los objetivos. ¿Okay? Por eso es que se insiste mucho en el apetito, ¿no? Y no es un concepto tan fácil para entender. Es un concepto muy abstracto. De hecho, quienes estén interesados, existe un bancaforo sobre apetito de riesgo. Nada más tienen que, entran a YouTube y le dan bancaforo, apetito de riesgo, y ahí está la explicación de lo que es el apetito, lo que es la tolerancia, la capacidad del perfil, cómo se calcula, o sea, mejor dicho, la propuesta metodológica mía, cómo obtenerlo, cómo comunicarlo, o sea, y es fundamental. Fundamental que lo más importante es que se entienda lo que es el apetito. Si tú no lo entiendes, ¿cómo lo puedes definir? ¿Cómo puedes establecer una referencia? Quiero hasta aquí y puedo tener una desviación hasta acá. Pues si no lo entendiste, o sea, ¿qué cosa es? ¿No? Bueno, entonces, las otras, pues, responsabilidades no las vamos a poner. La declaración de cumplimiento es fundamental. La declaración de cumplimiento es una forma a través de las cuales se gestiona también los conflictos de interés, ¿no? Y es una declaración jurada, ¿no? En donde el directorio dice, yo acepto mis responsabilidades, o sea, he leído, he entendido y reconozco y acepto que todas estas son mis responsabilidades y que las estamos cumpliendo con efectividad, ¿no? Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. ¿Por qué? Y que estamos haciendo un monitoreo cercano y que estamos bien informados, ¿no? Todo eso tiene que decir en esa declaración. Porque después, si pasa algo, el director ya no puede decir, después de esa declaración, es que yo no sabía. No, tiene que presentar una declaración. Y entonces, ese grado de responsabilidad es bastante fuerte, ¿no? Muy bien. Que cuenta con una gestión de riesgos consistente con naturaleza, tamaño y complejidad, ¿no? Es una declaración, señores, ¿no? O sea, firmada por cada uno de los miembros del directorio. Bien. Que ha tomado conocimiento de la información de la gerencia, los acuerdos, informes de comité de auditoría, comité de riesgo, comité de remuneraciones, entre otras instancias. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Esta declaración tiene que ser dentro de los 4 meses siguientes al corte, al cierre. Los comités, ¿no? Los comités. Entonces, los comités del directorio son los que representan al directorio. Los comités se hacen por 2 razones. Hay 2 razones por las cuales los comités son importantes. La primera razón es para descongestionar a la junta directiva. Porque todo llega a la junta directiva. O sea, tú revisas los reglamentos de los reguladores y dice, la junta directiva deberá conocer y aprobar. La junta directiva será responsable por la junta directiva. Todo llega, entonces todo tiene que ir a la junta, ¿no? Entonces la junta aparece llena de responsabilidades, con una agenda creciente en el tiempo. Entonces se necesita desahogar un poquito todas esas responsabilidades a través de
los comités. Esa es la primera razón, ¿no? Se hace una delegación, no de responsabilidades, pero sí una delegación para la toma de decisiones, para el análisis y la toma de decisiones. Y la segunda razón por la cual se forman los comités es que los comités, a diferencia de un consejo tiene que ser plural, ¿no? O sea, tiene que haber un auditor, tiene que haber un comercial, tiene que haber un tecnológico, o sea, tiene que ser, un consejo tiene que ser plural, así es como debería ser, ¿no? Como un equipo de fútbol, tú necesitas un buen arquero, necesitas un buen defensa, alguien que quite el balón, alguien que pase los balones, alguien que meta los goles, o sea, tú necesitas diversidad en un equipo de fútbol, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, tú necesitas en un consejo para que funcione bien, necesitas diversidad. ¿Okay? Bueno, entonces, le quitamos diversidad cuando nos vamos a los comités y en los comités le damos especialidad. Porque claro, si tenemos un comité de auditoría, entonces en un comité de auditoría vamos a buscar ser más especialistas en auditoría. Tal vez la especialización es más importante que la diversidad, ¿no? Entonces es un órgano un poquito diferente. Representa al Consejo, pero yo creo que vale la pena delegar algunas actividades en los comités y permitir que los comités sean más especializados. Y se puede invitar aquí, sí, a los, digamos, a independientes, a terceros, ¿no? Que sean especialistas, por ejemplo, en auditoría, o en riesgos, o en... entonces, eso sí es bien importante porque con un mayor nivel de especialidad, le puede decir, con independencia de la administración, le puede decir al consejo, mira, estas son nuestras conclusiones, ¿no? Esa es la ventaja. Descongestiona el consejo o la junta directiva, y dos, es más especializado. Esas son las dos ventajas, esas son las razones por las cuales tenemos que armar comités, ¿no? O sea, yo sé que muchos de ustedes reniegan y dicen, tenemos muchos comités, no, me la paso la vida en comités, todos los días son comités, o sea, bueno, señores, bueno, lo que pasa es que la agenda es grande, ¿no? Y hay que encontrar eficiencias también, ¿no? Hay que encontrar eficiencias de quiénes deben participar en los comités, de qué forma, ¿no? Eh, para que así digamos, la administración no se vea tan absorbida por la existencia de los comités, estos son comités del directorio, de la junta directiva, no son comités de la administración, que tienen que tener sus reglamentos muy bien, perfecto, conformados, ¿no? Mínimo 3 miembros, ¿ok? Dice, uno de los cuales debe ser miembro del directorio que no represente cargo ejecutivo en la empresa. O sea, implícitamente están reconociendo, implícitamente están reconociendo que el comité puede ser integrado por la gerencia, ¿no? Entonces, eso es lo que no debería pasar. Si es un comité, digamos, del directorio, de la junta directiva, entonces debe estar conformado por personas que no pertenezcan a la gerencia. Adicionalmente, se arman otros comités que sean comités administrativos, que sean comités de gerencia, para otro tipo de decisiones, ¿no? Ahí sí importa la pluralidad, para que cuando tomamos una decisión de un cambio de sistemas, un cambio de operaciones, digamos, no me afecte a servicio al cliente, tecnología, o contabilidad, o finanzas. Entonces, ahí sí se requiere, digamos, otro tipo de coordinación, pero es por otra razón, ¿no? Bueno, ¿qué más? Luego, me hablan, bueno, las funciones del comité de riesgos, ¿no? Que son muy específicas, son muy naturales. La conformación del comité de auditoría, esta parte la voy a pasar un poquito rápido porque ya el tiempo nos está ganando. Las funciones del comité de auditoría, ¿no? Muy bien. Ya, aquí hay una cosa, ¿no? O sea, evaluar
las actividades realizadas por los auditores internos y externos. Eso está muy bien, pero cuidado con los auditores externos, porque los auditores externos deben ser contratados por la Junta de Accionistas. Los auditores externos no deben ser contratados por la Junta Directiva ni por el Consejo de Administración. Entonces, y deben reportar a la Junta de Accionistas. Cuando ustedes leen un estado financiero auditado, ese está dirigido a la Junta de Accionistas, no está dirigido a la Junta Directiva. Porque quien contrata es la Junta de Accionistas. En la Asamblea Anual dicen, esto va a ser los auditores externos. Claro, la parte operativa ya lo hace la organización, pero la decisión viene de la Junta de Accionistas. Entonces, si los auditores externos reportan a la Junta de Accionistas, si los asesores externos reportan a la Junta de Accionistas, ¿por qué el directorio, la Junta Directiva, tiene que evaluar a los auditores externos, ¿no? O sea, eso, pues hay que verlo con cuidado, ¿no? Hay que verlo con cuidado porque en el momento en que se firma el contrato, tiene que quedar clara la independencia, ¿no? El momento en que el consejo o la organización le dice, pero yo te voy a evaluar, voy a ver cómo... Entonces, digamos, se genera lo que hemos dicho que es inherente a las organizaciones, el conflicto de interés, ¿no? Ahí aparece un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque el que está contratando, el que está evaluando, no es al que hay que rendirle cuentas. ¿Okay? Entonces, cuidado con eso. Y eso es algo que cuando he estado leyendo otras normativas de gobierno corporativo, he encontrado también. En Costa Rica también hay algo parecido. Entonces, bueno. Conformación del comité de remuneraciones, 3 miembros, en fin, ¿no? La gerencia, sus responsabilidades, esta parte, ¿no? Mira, conflictos de interés, ¿no? Esto es muy importante, pero no veo que aparezca, digamos, lo que les mencionaba acerca de la importancia de establecer un canal de denuncias, ¿no? Prácticas cuestionables en materia de conflictos de intereses, o sea, pero aquí necesitamos digamos, una herramienta muy fuerte para la gestión de los conflictos de intereses, que es el canal de denuncia. Eso, ojalá, conforme nuestras regulaciones latinoamericanas sigan avanzando, ojalá eso entre a aparecer, ¿no? Tenemos el sistema de remuneraciones, del cual ya hemos mencionado, que tiene que, pues, estar equilibrado para evitar que haya para evitar los riesgos de conflictos de interés. Hay evaluación de requisitos e impedimentos de accionistas, directores, gerentes y principales funcionarios, ¿no? Evaluación de requisitos, obviamente, las responsabilidades del directorio, requisitos e impedimentos, algunos de ellos establecidos en otras normativas o leyes incluso. La evaluación por parte de la empresa, ¿no? El informe de evaluación de nuevos accionistas, ¿no? Eso es algo que se tiene que hacer. Quienes entran a participar, ¿no? Se hace un informe cuando el nuevo accionista adquiere más del 10%, ¿no? Pero siempre se tiene que hacer una evaluación, pero ya es más completa cuando representa más del 10%, ¿no? Un nuevo accionista. Bueno, informe de evaluación de nuevos directores, esto es lo que les decía, o sea, digamos, se tiene que hacer una evaluación por parte de la empresa, presentarlo a la superintendencia, muy bien, y comunicar los hechos de relevancia. Y hay una supervisión por parte de la superintendencia también, ¿no? La superintendencia, como parte de sus actividades, entra a hacer las evaluaciones, puede hacer también digamos, solicitudes especiales, ¿no? Y, bueno, y puede hacer algunos requerimientos también la superintendencia. Bueno, señores, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por su participación. Nos veremos el próximo viernes. Por aquí tenemos una pregunta. Dice, para mejorar la gestión de conflicto de interés, ¿cómo ves que se incorpore como un evento de riesgo operativo el incumplimiento del código de conducta o posible
conflicto de interés. Bueno, eso precisamente era lo que mencionaba acerca de los canales de denuncia, ¿no? O sea, los incumplimientos del código de conducta o los conflictos de interés que pueden aparecer se comunican a través de los canales de denuncia. Y son los canales de denuncia los que estadísticamente tienen un 90% de casos que son verificados que realmente, o sea, realmente le la denuncia era cierta. Las denuncias reales tienen una estadística del 90% en los canales de denuncia. ¿Okay? ¿Eso de dónde lo saco? De conversaciones que he tenido con personas que administran canales de denuncia, ¿no? Muy bien. Bueno, amigos y amigas, muchos saludos. Gracias a todos. Por aquí nos saludan a un paso de la 2:50. Sí, ya estamos en el 2:50, vamos a tener que hacer fiesta, señores, ¿no? Muy bien, muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias. Por aquí hay una preguntita, dice, si es una empresa estatal o banco del gobierno, ¿también es obligatorio tener directores independientes? Bueno, em, esa es una pregunta muy especial, porque, digamos, eh, es donde más necesitas directores independientes. Porque tú sabes que en las entidades estatales hay componentes políticos. Nos guste o no nos guste, es una realidad. Hay una influencia política. Entonces, ahí es más importante los directores independientes que en las organizaciones privadas, digamos, de acuerdo con mi opinión. ¿Ok? Bien. Por ahí me agradecen, me felicitan, bueno, muy honrado de sus comentarios. En el caso de la banca gubernamental que no tiene junta de accionistas, ¿quién contrata a los auditores externos? Bueno, siempre hay alguien que administra las acciones, ¿no? O sea, mm, eh, algún ministerio o alguna dependencia que administra las acciones, pero tendría que ser, digamos, definitivamente no debería ser la junta directiva de esa entidad, debería ser un externo, ¿no? O sea, alguien gubernamental, externo, Ministerio de Economía y Finanzas o quien, digamos, pueda tener ese rol, pero sí creo que debería ser externo, ¿vale? Muy bien, señores. Nos quedó corto el tiempo, dice Jennifer. Sí, porque yo había preparado lo de Costa Rica, ¿no? O sea, pero no alcanzó para ahora. Y seguramente vamos a hacer una tercera parte, una cuarta parte, una quinta parte. Yo creo que puede quedar bonito eso. Muy bien. Gracias a todos. Saludos. Que tengan un excelente viernes, ¿no? Muy bien. Hasta luego, señores.